Muy buenas. Bueno, como os comenté en el encuentro que tuvimos el otro día, os voy a explicar un poco la tercera parte, sin entrar en lo que vais a hacer vosotros en vuestras posiciones de biomas, pero sí voy a explicar un poquito, pues bueno, lo que serían los biomas y demás. Bueno, como siempre, en las primeras diapositivas, bueno, concretamente en la segunda, tenéis un poco todo, así carga, todo lo que es más importante que aprendáis para el tema de los exámenes y demás, lo tenéis aquí subrayados, ¿vale? Primero vamos a empezar a ver, bueno, un poquito de lo que son los biomas. Me voy centrando en las diapositivas marcadas porque, como siempre, hay muchas, pues las podéis ojear para ver si os aclara o aclaran algo que no haya explicado yo bien o que no hayáis entendido y como siempre pues si tenéis alguna duda pues me enviáis un correo o lo que sea, ¿no? Bueno, los biomas serían como digamos bueno, el planeta ya sabes que tiene distintos climas. Vamos a ver un poquito en este tema en base a qué, por qué se producen esos climas, pero ya también hemos estudiado que los seres vivos pues, están influenciados por los factores abióticos que lo condicionan evidentemente el clima. Es decir, habrá zonas en el planeta con un clima determinado, de lluvia, de precipitaciones, de esa temperatura, humedad, etcétera, que permita que existan unas especies diferentes que en otros lugares las condiciones son diferentes. Entonces, a esos ecosistemas generales que se producen en esta zona lo que llamamos bioma. ¿Vale? El bioma está asociado siempre a una climatología. Por ejemplo, el bioma selva tropical, pues la climatología, digamos, selva amazónica, por ejemplo, para el clima ecuatorial, ¿no? En este caso. Bien. Bueno, estos serían algunos de los grandes biomas. Donde se habla de biomas generales, aunque ya veremos también este tema, como en cada bioma, pues bueno, hay particularidades que se denominan zonación, ¿vale? Es decir, digamos que los grandes biomas obedecen a las comunidades vegetales y en función de ellas se asientan los consumidores que se establece por las distintas condiciones climáticas de una zona, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un clima donde, bueno, si la temperatura y la humedad es alta, pues tenemos el clima tropical, que sería el bioma que ya os he dicho. Por ejemplo, en climas templados, pues también depende un poco de la cantidad de agua, ¿no? Porque si hay poca agua, aunque el clima sea más intermedio, pues tenemos biomas tipo desierto, o si la lluvia es mayor, en la temperatura intermedia, pues tendremos tipo bosque, ¿no? Si es más frío sería la taiga y si es muy frío sería la tundra. Bueno, vamos a ir viendo un poquito cada uno y un poco que podemos establecer grandes zonas en nuestro planeta donde se establecen los distintos biomas y demás. Bueno, en principio, bueno, diferenciar una cosa que yo creo que ya sabéis, que es el clima y el tiempo meteorológico. El clima sería, digamos, todos los factores ambientales que condicionan una zona y se establecen esas condiciones generales en función de medidas realizadas cada 30 años. Es decir, una climatología general. El tiempo meteorológico, pues hacemos referencia a las condiciones de temperatura, humedad, precipitaciones que van a producir en un día, en una semana y demás, ¿vale? Que es lo que las predicciones lo que nos dicen, pues cuando vemos en el telediario, pues el pronóstico del tiempo y todo eso. Aquí tenemos establecido un poco las zonas que he dicho anteriormente. Hay una zona cálida, donde puede haber tres tipos de biomas: ecuatorial, tropical y desértico. Las zonas templanas, o que suelen ser, digamos, ¿cómo se dice? Climas estacionales, porque varían. En la zona central siempre son las condiciones, no cambian a lo largo del año, pero por la inclinación de la Tierra, pues ya sabéis que en las zonas intermedias, en las zonas templadas, inciden en una época los rayos solares de forma más directa, en otras menos directa, y eso
hace que haya invierno, verano, por tanto, digamos, la climatología varía en función de las estaciones. Y bueno, la zona fría es menos estacional porque las condiciones son pues, muy frías, poca precipitación y demás, y no varía demasiado, varía, pero no demasiado respecto a lo que acabo de decir anteriormente. Y aquí tenéis este cuadro que no lo voy a comentar porque es uno de los que vosotros debéis comentar cuando comparéis los distintos biomas, un poquito la productividad, las condiciones climatológicas y demás. Y aquí tenemos, bueno, esto lo vamos a pasar porque ya os he dicho que me voy a centrar en las cosas más importantes, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué influye? ¿Solo influye la latitud? Es decir, acabamos de hablar de la latitud. La latitud es, digamos, la mide lo que serían los paralelos del planeta, de forma que latitud cero sería el ecuador, y en función de la distancia al sur o al norte, pues ya el norte sería la latitud 90 y aquí tenemos pues todos distintos grados de latitud. Esto es importante a la hora de comentar las cosas porque muchas veces a latitud 30 norte, 30 sur, las condiciones pueden ser más o menos parecidas. Entonces, muchas veces para no estar repitiéndonos que esto ocurre en los dos hemisferios, pues con decir la latitud y decir norte y sur, pues estamos haciendo referencia a lo mismo. Bien, pues bueno, la latitud influye evidentemente porque conforme en la latitud cero las condiciones ya las he comentado, de lluvia, temperatura, de radiación solar, pues hay mucha humedad, hay mucha intensidad luminosa, hay una temperatura idónea para la vida y por eso hay una gran diversidad. Y a medida que nos vamos aproximando hacia los polos, pues estas condiciones de latitud cambian. Pero no solo la latitud. ¿Por qué? Porque el planeta, bueno, por ejemplo, a nivel local, esto influye también, sobre todo mucho en la zonación, también influye la altitud. La altitud es la distancia desde el nivel del mar hacia arriba, porque a medida que nos ascendemos, pues la temperatura, como ya sabéis, baja, porque nos alejamos de la fuente productora de calor, que es el calor que se irradia desde el suelo por la radiación infrarroja, como ya vimos en el tema primero. Y a medida que subimos, pues las temperaturas van disminuyendo. Eso influye también en la humedad, porque a medida que la temperatura baja, una masa de vapor de agua va condensando, puede ir precipitando, y si baja de 0 grados, pues la precipitación será de nieve. Bien, aquí tenemos otro esquemita de la altitud. Y bueno, si solo nos quedáramos con lo que acabo de decir, pues los biomas estarían claramente distribuidos simplemente por latitud, pero esto no es así. Y esto se debe a que, bueno, a un poco las condiciones ambientales de lluvia, o sea, temperatura sí, sabéis que si nos alejamos de los polos hacia el norte va bajando, pero ¿qué pasa con la humedad? Porque hay zonas donde llueve más y llueve menos. Pues bueno, eso se establece en las condiciones digamos, en lo que se llama las células convectivas, que, bueno, os recuerdo un poco el fenómeno de convección, que ocurre también en la masa fluida. Cuando un fluido se calienta, ¿vale? Disminuye su densidad y asciende. A la zona superior, donde no hay fuente de calor, es decir, la temperatura es más fría, estará más densa y baja. Pero las partículas no suben y bajan por el mismo lugar, sino que todas suben ordenadas por una zona. Al subir por aquí, deja un hueco que arrastra las moléculas de agua, en este caso, hacia el hueco que deja esta disminución de presión que provoca la subida del agua caliente, y es ocupada por agua fría que, al volver a calentarse, pues genera este movimiento circulatorio que se llama convección. Vale. Y esto genera en el planeta 3 grandes células convectivas. Es decir, aquí la radiación solar es mayor, eso va a provocar evidentemente un calentamiento de las masas de aire que va a provocar, como he dicho, que ascienda. Pero va a rellenarse esa zona de baja presión, porque está ascendiendo el aire, va a ser ocupada por zonas aledañas, ¿de acuerdo? Y va a generar una célula convectiva inicial, que sería la célula de Hartley. Aquí se va a romper, ahora explicaré un poco por qué, que sería la zona de los trópicos, y
bueno, genera otra célula convectiva, esta es la de Ferrer, y hay otra célula convectiva, perdón, que es la célula polar, que sería esta. Vamos a ir viendo qué pasa en cada una. Bueno, la ecuatorial, bueno, la ecuatorial, como he dicho anteriormente, lo que ocurre es que la masa de aire asciende, hay mucha humedad, ¿de acuerdo? Pues de toda la zona oceánica y demás. Ese aire cálido y húmedo, cuando asciende, va a provocar precipitaciones porque la masa de agua, de vapor de agua que sube, se enfría y va a precipitar con mucha intensidad en esta zona, ¿de acuerdo? Y por eso es la razón por la cual el bioma ecuatorial, o sea, bueno, el clima ecuatorial, pues produce una gran cantidad de precipitaciones durante todo el año, una temperatura media debido a la distancia, digamos, a que los rayos inciden directamente, pero esa masa de agua al absorber el calor hace que no sea demasiado elevada. Y por otro lado, la intensidad luminosa para la fotosíntesis es buena, puesto que durante todo el año incide con mucha intensidad. Llegamos aquí, a esta zona intermedia. Aquí se rompe un poco por la propia rotación terrestre. O sea, lo más normal sería que hubiera una célula convectiva hasta aquí, que sea la zona más fría, pero la rotación provoca que se rompa y se generen corrientes de viento generales que también influyen un poco en los movimientos de las masas de aire. Y entonces aquí lo que ocurre es que se produce una zona de alta presión, es decir, las células convectivas aquí bajan, ¿veis? Al bajar jamás va a generar precipitación, primero porque ya ha descargado. Toda esta masa de aire que está subiendo está descargando aquí. Y si aquí baja, jamás primero que esta masa de aire estará seca, porque ha ido descargando, como ya he dicho, en esta zona. Y luego una zona fría, si la caliento y está seca, no va a generar nunca precipitaciones. Por tanto, en estas latitudes, tanto norte como sur, se van a generar zonas donde no llueve prácticamente nada. Todavía zona cálida, por tanto la intensidad, digamos, va a hacer calor, entre otras cosas porque al no haber vapor de agua no absorbe ese calor como ocurría aquí, porque son zonas secas, y eso hace que también por la temperatura baje, cuando en cuanto no hay radiación no ha absorbido vapor de agua, un gas efecto invernadero, entonces por la noche la temperatura va a bajar mucho. Entonces son condiciones muy poco aptas para la vida, hay poca precipitación, hay mucho calor y va a coincidir con los biomas tipo desértico y árido, ¿vale? Aquí en la célula de Ferli se produce, bueno, un nuevo ascenso hacia zona de bajas presiones, como veis aquí, aquí y aquí, perdón, aquí, donde pone las nubecitas, porque, bueno, aunque menos húmedo, porque aquí no hay tanta radiación, no se genera tanta humedad como aquí, pero esa corriente de aire que va hacia esta zona y esta corriente de aire que va a esta zona, sobre todo esta, va a llevar vapor de agua. Al producirse esta subida, va a generar aquí precipitaciones, que va a coincidir con por ejemplo, con el norte de Europa o Centro Europa, en Norteamérica, y son zonas donde hay precipitaciones, sobre todo en determinadas épocas del año, ¿vale? Porque luego esto, por los vientos del oeste y demás, van moviéndose y eso es lo que genera que tengamos precipitaciones con determinadas épocas más y otras menos. Y por último, la zona de, vamos a ir a la zona de polar, ¿vale? Pues se vuelve a producir una zona de alta presión, seca y fría. Aquí, aunque la temperatura muy fría, si hubiera vapor de agua, precipitaría, pero lo que está haciendo es que aquí una temperatura muy fría baja y sigue siendo fría, pero sin vapor de agua, con lo cual estas zonas polares pues son zonas donde hay muy poca precipitación, y si hay precipitación, pues por la baja temperatura esa precipitación va a ser siempre de nieve. Eso genera un poco, pues, bueno, aquí tenéis otro esquemita donde vemos un poco, explica un poco las distintas, aquí tenemos otras, las distintas zonas de precipitación y demás.
Otro factor que influye, aunque esto voy a hablarlo muy por encima porque lo hablaremos más en el tema de 4, en el tema del agua, serían corrientes. Corrientes marinas. Las corrientes marinas se producen por el mismo fenómeno, porque el mar se calienta con mayor incidencia en las zonas ecuatoriales, es más fría en las zonas polares. En las zonas ecuatoriales el agua sube, eh, el agua se calienta y tiende a subir. La zona fría, el agua más fría es más densa y baja. Aparte por otra serie de condiciones que también os comentaré, como por la salinidad y demás, hace que haya como ríos, aquí lo vamos a ver en el siguiente esquema, ríos, entre comillas, o sea, corrientes globales que llevan agua más caliente hacia las zonas del norte y por otro lado más fría. Esto hace efectos curiosos, por ejemplo, si comparamos la latitud de España con Norteamérica, tenemos una climatología en Europa mucho más suave. O sea, nosotros estamos a lo mejor a la altura de Nueva York o de Washington, que habréis visto inviernos con nevadas increíbles que rara vez, como si tuvimos en Madrid una, la de famosa nevada hace un par de inviernos, el invierno pasado no me acuerdo, pero eso no es frecuente y eso es porque esta corriente cálida hace que toda esta zona del mar sean cálidas y ese calor pues, se transmite a la atmósfera y hace que la climatología en Europa sea más suave, por ejemplo, que en Norteamérica. Esto ocurre en muchas partes del planeta, luego lo comentaremos, como yo digo, en el tema siguiente, pero eso también influye en la climatología. Luego hay otros factores más locales, como por ejemplo la influencia del mar, el tema de las brisas, que también pues, hace que, porque claro, durante el día hay un aire que va desde el mar hacia la tierra, el mar está más fresco en verano, por ejemplo, que la tierra, o sea, esto estaría muy caliente, si habéis estado en la playa, habéis quemado alguna de los pies, el agua está más fresca, entonces genera aquí aire caliente que sube, trae, por tanto, rellena ese aire que está subiendo, se rellena con aire que viene del mar más fresco, genera brisas frescas en verano, y por la noche ocurre al contrario, se enfría rápidamente la tierra, está más fría que el mar, que ha ido cogiendo poco a poco la temperatura del océano, o sea, del sol, ha ido calentando y eso hace que aquí suba, porque aquí está más caliente, y genera una brisa que viene del continente hacia el mar, que también pues hace que la temperatura en las costas sea la que es muy suave tanto de día como de noche, más que en las zonas continentales. Bueno, esto es un poquito el esquema bueno, lo que provoca que tengamos clima estacional en latitudes intermedias, porque al inclinarse pues hay épocas donde los rayos del sol inciden más digamos, directos, entonces aquí tendríamos que en el hemisferio norte sería evidentemente verano, mientras que aquí al incidir menos, con una inclinación, los rayos llegan más inclinados, sería el invierno, ¿vale? Y va alternando cada año los climas, por eso es la razón que cuando aquí hay invierno en el hemisferio sur en verano y al contrario. Bueno, esto es un poco lo que acabo de explicar de la inclinación. Y vamos a pasar un poco a cómo afecta esto a la productividad, que tampoco voy a entrar mucho. No voy a entrar en nada porque eso es lo que quiero que comentéis vosotros cuando compráis los distintos biomas, ¿vale? Cómo varía la productividad en los distintos biomas en función de sus características abióticas y demás. Entonces, toda esta parte la voy a pasar porque esto corresponde a vosotros, pero bueno, podéis coger información de aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Tanto en los arrecifes, en los ecosistemas acuáticos que he hablado poco. Bueno, os lo voy a dejar a vosotros porque esto lo podéis comentar vosotros. Bien, y vamos a pasar un poco a... Bueno, esto sí lo quería comentar. También es una cuestión de preguntas que se suelen hacer, es cómo influye el cambio climático a los biomas.
evidentemente todos habéis oído que unas consecuencias del cambio climático es se eleva la temperatura global. Esto provoca varios efectos. Cambio de la circulación atmosférica, que es lo que hace que cambie el clima, y al cambiar el clima, pues evidentemente va a afectar a los climas que hay, o sea, los ecosistemas que hay en cada bioma. Eso está provocando pues que se modifiquen y digamos, los predictores, sobre todo en el futuro, ya hay casos donde se está viendo claro que se modifica, pues está haciendo que al cambiar un poco las condiciones ambientales, pues cambien en el futuro la distribución de los biomas terrestres, afectando evidentemente a las especies que están adaptadas a vivir en unas condiciones climatológicas, y al alterarse pues van a destruir parcialmente los biomas. Aquí, por ejemplo, veis cómo se estima que puede aumentar las zonas desérticas, lo que más se teme, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues algún efecto como alteraciones o disminución del agua en lagos a nivel mundial, el lago Chad, como ha ido cambiando, ¿vale? En los años, pues evidentemente el bioma, el ecosistema y todo pues, ha ido cambiando. Y otro de los aspectos importantes que también estudiaremos más adelante es cómo serán especialmente significativos de cara a la biodiversidad la alteración del clima en zonas donde hay mucha biodiversidad, que son las que están marcadas en rojo, y cómo eso se puede ver afectado por los cambios de condiciones en los biomas y afectará evidentemente a la biodiversidad. Bueno, vamos a dejar un poco ya el tema de la biodiversidad hasta que vosotros hagáis las exposiciones. Y vamos a ir con los dos puntos que nos quedan, que sería zonación y sucesión. Digamos que ambos reflejan un cambio, pues en este caso no por el cambio climático, sino por que en un bioma determinado puede haber condiciones peculiares que hagan que los ecosistemas sean diferentes en una zona y en otra. Eso sería zonación, ¿no? Dentro de un ecosistema hay zonas con un tipo de ecosistema y zonas con otro tipo de ecosistema. Vamos a ver un par de ejemplos. Y luego veremos la sucesión, que es un cambio temporal, es decir, cómo un ecosistema puede partir de unas situaciones iniciales por un cambio ambiental o por que aparece una nueva isla volcánica y de repente ahí pues empiezan a surgir distintos tipos de organismos, empieza a aparecer un ecosistema, pero ese ecosistema va evolucionando, va cambiando, va, digamos, desarrollando cada vez más especies, y durante el tiempo, o sea, digamos, un tiempo más o menos largo, perdón, pues vais modificándose el ecosistema hasta llegar a un ecosistema final que se llama comunidad clima, donde ya más o menos no va a haber cambio. Puede haber, unos organismos mueven, otros nacen, pero el tipo de especies que va a haber allí van a ser más o menos las mismas. Bueno, vamos a empezar con zonación. Pues por ejemplo, pues vamos a poner un par de ejemplos en un clima continental. Si tenemos una zona de montaña, imaginar pues, nuestra misma, pero estamos en una zona mediterránea, pero tenemos Sierra Nevada cerca, y por la altitud de la montaña cambian las condiciones. Ya he dicho que a medida que aumentan disminuye la temperatura, y además en la zona de altas cumbres pues se produce temperatura mucho tiempo, damos todo el invierno puede aparecer nevado, y además se generan grandes ventiscas que impediría que se establecieran árboles. Entonces, en función de la climatología regional de esta zona, se van a establecer en cada parte de la cordillera pues, especies diferentes. Bueno, este no sería el caso de Sierra Nevada, no sé si da igual, porque no son especies nuestras, pero bueno, a lo mejor si fuera, vamos a suponer que fuera Sierra Nevada, pues las zonas bajas, medias, pues tendríamos clima mediterráneo, las encinas y demás árboles
con unas temperaturas ya no se desarrollarían. En el caso de Sierra Nevada se establece un tipo de pino, que es el pino negro, Pinus nigra, que es el pino que habita en las zonas intermedias. Y en las zonas de altas cumbres no puede haber árboles, por el tema de las ventisquetas se genera un tipo de vegetación que tiene una estructura aborregada, como plantas muy duras y muy bajitas, que pueden vivir y sobrevivir muy bien debajo de la nieve, y es la que está adaptada en esa zona, ¿vale? O, por ejemplo, en una zona intermareal que se llama, es decir, donde hay subida y bajada a nivel del mar por las mareas, pues hay algas y distintos organismos que pueden vivir perfectamente, pues pueden vivir un tiempo fuera del agua y demás. Y los animales igual. Eso hace que se establezcan zonas donde encontramos, por ejemplo, líquenes y algas incrustadas, balanos que serían como los percebes, crustáceos que se pegan en la cubierta, en los cascos de los barcos, no sé si lo habéis visto, que pueden vivir perfectamente horas fuera del agua. Luego aquí tenemos donde se establecen bivalvos como mejillones y una serie de algas y demás. Y ninguno puede establecerse en esta zona porque no pueden resistir las condiciones que hay en una zona y otra. También las algas, por ejemplo, sabéis que hay algas rojas, verdes y pardas. Las algas verdes hacen la fotosíntesis con la misma intensidad luminosa que las plantas superiores. Entonces suelen ser las algas que viven en las zonas menos profundas. A medida que bajamos, que la profundidad aumenta, la luz que llega es menos potente o menos, digamos, no podrían hacer la fotosíntesis las algas verdes. Entonces han surgido adaptaciones, las algas pardas, que sería la zona intermedia, y las algas rojas, que son capaces de hacer la fotosíntesis con esa menor radiación solar. Entonces se establece también una distribución por zona. Bueno, y por último os voy a hablar de lo que serían las sucesiones ecológicas, que como he dicho son los cambios temporales que se producen en la biocenosis, en los seres vivos que habitan en un ecosistema, hasta llegar a, cuando pasa un tiempo, a un ecosistema estable que se mantiene, en principio, si no hay cambios, durante ya eternamente, ¿no? El tipo de especies, de esto ya os hablé en este tema, que se establecen en una situación y otra son diferentes. Recordad que había unas especies que seguían la estrategia R y otras la K. La R precisamente se llaman pioneras u oportunistas porque son especies que son capaces de colonizar medios nuevos, que tengan pocos organismos vivos, que haya poca cantidad de suelo, que haya poca hierba, o sea, no haya grandes árboles ni mucha biomasa de la que alimentarse. Y por otro lado, estarían las estrategas de la K, bueno, los estrategas de la R pues eran de pequeño tamaño, una tasa alta de mortalidad, un crecimiento rápido, genera un montón de prole y simplemente pues de esa prole algunos sobrevivirán. Y por otro lado estarían las K, porque son de gran tamaño, invierten en supervivencia de la prole, etcétera, etcétera. Por ejemplo, pues de la R podría ser las herbáceas, de la K podría ser un árbol. De la R podrían ser insectos, de la K podrían ser grandes mamíferos, ¿vale? Evidentemente, en un ecosistema que se está iniciando la etapa primera de la sucesión ecológica no puede aparecer organismos de la K porque no tienen alimento ni protección suficiente para sobrevivir allí. Pueden pasar ocasionalmente, pero no establecerse. Pero la oportunista sí, pues porque, bueno, pues algunos sobrevivirá, no necesitan mucha biomasa porque son pequeños y con poco pues pueden sobrevivir. Bien, hay veces que, o sea, aunque lo natural es que o sea, si se crea, por ejemplo, una nueva isla y empieza a crecer ahí, empieza a desarrollarse sucesión ecológica, lo normal es que vaya hacia la comunidad de clima, es decir, hacia el crecimiento, mayor diversidad, mayor especie de la K y demás. Pero se pueden producir procesos naturales o provocados por el hombre que hagan que la sucesión ecológica vaya hacia atrás. Es decir, en vez de, o sea, tenemos una comunidad de clima y va hacia atrás y vuelve otra vez a tener una etapa inicial de la sucesión ecológica. Eso, las causas pueden ser pues, una erupción volcánica que cubra una zona que estaba plenamente colonizada por
en un bosque, por ejemplo, un deslizamiento de una ladera por una gran cantidad de lluvia, o cambios bruscos en el clima, una inundación, o provocadas por el ser humano, como puede ser talar los árboles, un incendio forestal, introducción de especies foráneas que destruyan a otras, etc. Bueno, después hablaremos un poquito más de esto. Términos que debéis de conocer bien: madurez ecológica es el estado en que se encuentra el ecosistema en un momento determinado. Entonces se habla normalmente de estadios iniciales, estadios intermedios, estadios maduros, es decir, ahora lo veremos con imagen. Y la comunidad clima sería la máxima madurez, es decir, el estadio máximo donde ya el ecosistema, si no hay cambios, como he dicho, que haga que entre en regresión, pues la comunidad se va a mantener igual en número de especies, en tipo de especies, que, digamos, eternamente, ¿vale? Insisto, si no hay un cambio que provoque que entre en la regresión. Para recordar un poco la terminología, pues serían inflexiones que hacen que se busque un cambio de estabilidad, cambio estacional que lo lleve a otra estabilidad diferente. Bueno, aquí tenemos un poco las etapas, pero voy a ver si encuentro alguno con dibujitos. Vale, pues vamos a plantearnos, por ejemplo, una zona nueva, bueno, que se ha generado, por ejemplo, pues porque se ha generado una isla volcánica o porque se ha bajado el nivel del mar y tenemos solo arena. Ahí se establecen primero, progresivamente, estas serían las distintas etapas de la sucesión ecológica, distintos organismos desde más R a cada vez más K, ¿vale? Entonces, primero se establecerían los únicos organismos que pueden vivir en una zona de roca serían los líquenes. En el momento que haya líquenes, los líquenes ya vimos que la simbiosis entre un hongo y un alga, y bueno, pues pueden vivir sin suelo, porque el alga hace la fotosíntesis, pero vive en el interior del hongo, que es capaz de alimentarse de materia orgánica que genera el propio alga. Entonces, cuando empiezan a morir los líquenes, ya empieza a generarse materia orgánica y se pueden establecer, pues bueno, otros organismos pequeñitos como musgos, o ya bacterias descomponedoras, hongos descomponedores, etc. O sea, aquí ya empieza a generarse lo que veremos en el siguiente tema, que es el suelo. Conforme ya empieza a formarse pequeña cantidad de suelo, ya empezarán a crecer plantas superiores como la hierba, herbácea, ¿vale? Pequeñas plantas, y a medida que ya haya productores, ya empezarán a entrar consumidores, pero pequeñitos, también de la R, insectos, pequeños, a lo mejor reptiles, otros artrópodos, que ya pueden alimentarse con poca biomasa. Aquí, insisto, puede pasar ocasionalmente un organismo de la K, pero no puede vivir aquí, no tiene donde esconderse, donde protegerse, ni tiene biomasa suficiente como para vivir ahí. Tendría que ir de un sitio a otro. Conforme va pasando el tiempo, vamos avanzando en la sucesión ecológica, van entrando cada vez árboles, a lo mejor herbáceas más grandes, tipo matorral y demás. Ya también van colonizando especies animales también cada vez más grandes. Empezaría a generarse pequeños arbustos, ¿de acuerdo? Recuerdo que son árboles más pequeñitos porque ya empieza a haber más suelo, como veis, ya puede desarrollarse, son cada vez más K, conforme vamos aquí son más K, y hasta que se establezca ya la comunidad clima, donde ya aparecen árboles, arbustos de todo tipo de especies. Vamos a analizar qué cambios se producen en la sucesión ecológica. Va aumentando la diversidad. No olvidéis que aquí hay, de todos estos organismos que hay aquí, por lo tanto hay más especies, con lo cual hay mayor diversidad. La estabilidad aumenta por afianzarse las relaciones interespecíficas, ¿vale? Hay más nichos ecológicos, hay más número de especies, ya no le afecta tanto que pueda tener problemas alguna especie concreta, porque hay más que la pueden sustituir, van aumentando los nichos ecológicos, y eso hace que aumente la resiliencia, es decir, la resistencia del ecosistema se ha modificado, y ahora también lo estudiamos el tema 1. Aumenta el número de nichos ecológicos, por tanto aumenta la diversidad, aumenta la biomasa, hay más biomasa, la respiración se va igualando, eso lo vamos a estudiar un poquito después, porque, bueno, eso lo voy a dejar para después. Decrece la tasa de renovación y, por tanto, la productividad. Recordad que os dije que la tasa de renovación era, pues, digamos, la rapidez con la que se generan nuevos individuos. Los K, pues, viven más tiempo, tienen una tasa de
de reproducción más lenta, entonces va decreciendo en ese aspecto. El reciclado de la materia tiene lugar prácticamente al interior del organismo, es decir, esto lo que quiere decir que los minerales se suelen acumular en la biomasa más que en el suelo, ¿vale? Porque digamos que retienen más los nutrientes porque son animales y plantas más grandes. Bien, vamos a hablar ahora del inicio, de la primera etapa de la asociación ecológica, que eso divide a las plantas, a la sucesión en dos tipos. Lo que se llama sucesión primaria, que serían sucesiones donde se parte totalmente cero, no hay nada. Una isla volcánica que emerge, una zona de roca, o sea, una erosión que deje la roca pelada totalmente, o por ejemplo una duna que se establezca en una zona que viene del suelo de arena. ¿Por qué? Porque no tiene nutrientes, no tiene microorganismos, tiene absolutamente nada y partimos de cero. Entonces, normalmente va a tardar más que las secundarias, serían estas, que se producen normalmente, pues bueno, por un incendio, por una catástrofe provocada por el hombre, pero pueden quedar restos de nutrientes en el suelo, semillas, que hace que el inicio de la sucesión o la sucesión vaya un poco más rápido. Una erupción volcánica porque los volcanes, supongo que habría oído que tienen nutrientes. De hecho, suelen ser la zona donde después de un volcán tiene mucho fosfato y demás. Bueno, pues se suelen recuperar relativamente pronto y además suelen ser ocupadas por el ser humano porque son zonas muy productivas, porque tienen muchos nutrientes. Por eso se considera más bien secundario. En el caso de una isla volcánica, bueno, es diferente porque no hay semilla ni nada, pero aquí una erupción volcánica, una zona donde hay cultivos, hay zonas alrededor, pues rápidamente se puede recuperar. Bien, aquí tenemos distintas imágenes de sucesión, de distintas etapas de sucesión ecológica. Esto también ya lo he comentado. Y esto también, ¿no? Aumenta los nichos, aumenta la diversidad, la estabilidad aumenta, se hace más diverso, hay más resiliencia, los suelos son más maduros, más potentes. Potentes quiere decir que son más, que tienen más espeso, ¿vale? El lenguaje coloquial. Va, digamos, aumentando cada vez más las K sobre la R, que no quiere decir que las R desaparezcan, por eso la diversidad también aumenta. Y van a cambiar los parámetros tróficos, como ahora os voy a explicar. Bien, bueno, esto es más o menos lo mismo. Esto es lo que quería comentar. ¿Por qué cambian los parámetros tróficos? Pues hay que fijarse un poco en los parámetros que estudiamos en este tema inicialmente. Un ecosistema, aquí vamos a comparar un ecosistema en las primeras etapas de la asociación ecológica con un ecosistema clímax, ¿vale? Biomasa, si vemos la biomasa, fijaros la diferencia. Aquí hay 2000 gramos por centímetro cúbico, aquí 17.000. La producción bruta, lo que se produce al día, es de 3,5 aquí, a 8,1. O sea que la producción bruta es verdad que es mayor aquí, en los maduros. Pero la clave está aquí, la respiración. La respiración es pequeña en los ecosistemas jóvenes. Pensar que hay pocos seres vivos, son pequeños, no retienen apenas materia, mientras que estos seres organismos maduros, grandes, de gran tamaño, pues tienen unas tasas de respiración mucho más elevadas, es decir, queman más energía, en definitiva, que los jóvenes. Y eso, en índice de productividad, hace que la productividad neta, es decir, digamos, la relación entre la productividad y la respiración, que es lo que vimos, sea de 0,3 y aquí 1,7, es decir, mucho mayor. Es decir, la producción, bueno, que en los contenidos, perdonad por los términos, pero yo siempre en el BI se habla más de productividad más que de producción. Bueno, en caso, la productividad es mucho mayor en un ecosistema joven que en uno maduro, ¿vale? Eso también influye un poco en la producción de oxígeno. Es un error muy común
que se hace un poco también para digamos, a la población motivarla para que no destruya grandes bosques, que son el pulmón del planeta, por ejemplo, el bosque tropical, la selva ecuatorial y demás. Realmente no es así. Fijaros que la producción neta es poca y eso hace que, digamos, que la producción, la relación entre el oxígeno que produce y el oxígeno que consume es casi igual, con lo cual no hay una gran producción de oxígeno. El oxígeno que produce lo van consumiendo el propio ecosistema. Es mucho más productivo, pues, zonas de pasto y demás, pero da igual. Quiero decir que a nivel ecológico el oxígeno hoy día no es un problema, porque no habría oído nunca que se está reduciendo o aumentando el oxígeno en el planeta, porque al final todo está equilibrado. Bueno, vamos a pasar. Aquí tenemos un poco más. Aquí tenemos un poco lo que he explicado escrito. Si la productividad neta es cero, no sobran intereses. El ecosistema en fase madura o clima, la relación de la productividad y respiración se aproxima a 1. ¿De acuerdo? Porque, digamos, la producción partido por la respiración es casi igual. Lo habíamos visto aquí. Si estamos aquí, producción 8,1, lo divido entre 7,8, pues me da próximo a 1, ¿vale? Que es una medida de producción. Sin embargo, en un ecosistema un poco maduro, si yo divido la producción bruta 3,5 entre la respiración 1,8, pues tenemos una tasa de producción mayor, ¿vale? En este caso, pues, de casi 3, ¿no? Vale. Bien. Bueno, esto lo leéis un poco tal, y ya si acaso, por no alargarme mucho, me preguntáis dudas o me escribís un correo. Bueno, luego cuando me incorpore pues ya lo volvemos a comentar, pues eso quizás sea la parte más compleja. Bien, esto ya lo he comentado. Esto es un poco el esquema. No, también está comentado para que lo veas de otra forma. Y vamos a hablar un poquito de las regresiones que del Bachillerato Internacional debemos de referirnos sobre todo a la deforestación, a las incendios forestales, ¿vale? También habla de introducción de especies foráneas. Bueno, el ser humano, es verdad que desde el antiguo, porque es verdad que en la antigüedad más que árboles se cortaban ramas para leña, pero ya se deforestan por la obtención de madera, para construcción de muebles o para hacer papel y demás. Eso provoca en los ecosistemas una regresión. Estamos eliminando las K, dejando solo la R y demás. También se puede deforestar con fines agrarios, la agricultura, incluso la ganadería, porque digamos que nuestro ganado se alimenta de hierba, de pasto, fundamentalmente, no de árboles. Entonces el ser humano pues, ha eliminado la deforestación, o sea, ha deforestado, ha quitado los árboles para que haya pasto para los organismos. Y eso hace que retrocedamos hacia una regresión de un bosque bien formado. Quitamos el estrato de árboles, estamos impidiendo además que se establezcan los organismos que viven en esos nichos ecológicos, y al final estamos haciendo una regresión y volviendo a etapas anteriores de la sucesión ecológica. Bien, desde el punto de vista productivo es lógico. Ya os he dicho que la producción, a nosotros lo que nos interesa es producir vegetación para alimentarnos, plantas, ¿de acuerdo? Cereal o la planta que sea, o generar alimento para nuestros organismos. Entonces, lo que estamos haciendo de forma artificial es conseguir que el ecosistema sea más productivo. Eso, desde el punto de vista ambiental, evidentemente, desde el punto de vista del ecosistema, nos lo estamos cargando para poder tener productos para nosotros, en definitiva. Los incendios forestales, bueno, estamos destruyendo totalmente una sucesión madura y volviendo a la primera etapa de la sucesión ecológica, sin una regresión, porque quedarían las semillas, quedarían restos de nutrientes y demás, pero estaríamos haciendo una regresión. Es cierto que en ecosistemas como el nuestro, que son temas mediterráneos, donde son ecosistemas donde al tener veranos calurosos,
época de tormenta en otoño, pues no son infrecuentes. De hecho, este año se han producido algunos casos de incendios naturales por rayos y demás. Entonces, nuestras plantas están adaptadas a poder crecer de hecho, por eso le planteé a Laura el tema de que estudiara el bosque mediterráneo, cómo esas plantas pueden volver a brotar después de un incendio. Es diferente a que nosotros provocamos los incendios y generamos, o sea, pequeños incendios, conatos de incendios pueden incluso, como ahí pone, rejuvenecer el ecosistema. Puede ser hasta medio positivo, pero no incendios a gran escala como lo que hace el ser humano, que es quemar en distintas zonas y una gran cantidad de hectáreas. Bueno, pero en definitiva, digamos, sería generador de regresiones que llevarían a la sucesión a una sucesión secundaria, donde tiene que volver otra vez a desarrollar todo el proceso para generar otra vez el clima, ¿vale? Bueno, aquí serían otras actividades que pueden llevar a etapas anteriores a retroceder la sucesión, como puede ser cualquier actividad que al final genere destrucción de especies. Os voy a hablar un poquito de la introducción de especies invasoras, que lo que hacen es competir por las autóctonas, le quitan, le roban el alimento y cambian las especies locales por las especies alóctonas. Y esto pues también suele provocar regresiones, puesto que ya hemos estudiado en los ecosistemas, las relaciones tróficas, que bueno, pues la sustitución de una por otra puede afectar a otras porque ya no se alimentan de la misma y al final no son grandes regresiones, pero sí son regresiones. Bueno, y aquí un poquito la causa de introducción de especies, pues lo hemos hecho nosotros de antiguo para producir patata de América, la trajimos a Europa, de China naranja, en fin, para producir alimentos para nosotros, se ha hecho a lo largo de la historia. Se ha intentado controlar especies invasoras con otras especies que se han introducido o mascotas que se liberan, o bien de forma accidental o de forma intencionada, porque si hasta la gente se cansa de las mascotas. O accidentes, por ejemplo, las ratas se meten en los barcos y cuando se viajó a Australia, pues de los barcos se escaparon al continente y pues generaron un desplazo. Bien, pues aquí tenemos ejemplos de deforestaciones, como en la selva tropical ya lo estudiaremos más, el tema que viene es especialmente dañino, porque al tener digamos, unas condiciones de vida tan buenas para los descomponedores, incluso toda la batería, todos los minerales, o sea, toda la materia orgánica que cae se descompone tan rápidamente que vuelve rápidamente a incorporarse a los árboles digamos, a la biomasa. Eso hace que si yo quito de aquí talo los árboles, me los llevo, y el suelo no tiene apenas nutrientes y es muy difícil que vuelva otra vez a recuperarse. Es verdad que son ecosistemas con una alta resiliencia, pero en este caso, en este tipo de impactos, digamos, no le damos margen a la recuperación. Bueno, aquí regresiones por una erupción volcánica, ya dije que este se consideraría más primaria por el tema de los nutrientes, si estamos hablando de una erupción en la zona concreta y alrededor, porque evidentemente queda organismos donde pueden llegar semillas y pueden llegar para que se desarrolle de forma más rápida. Una tala también sería secundaria. Bueno, aquí tenemos algunos ejercicios, yo los voy a revisar luego porque de esta parte en las actividades no había muchas, para que practiquéis un poco y podáis hacer alguna actividad sobre esto. Y yo creo que nos quedamos ahí. Bueno, seguramente la semana que viene haré una de la última parte del tema que ya os dije que, bueno, lo voy a hacer un poco de lo más importante porque voy a intentar que hagamos estas mediciones de investigación del ecosistema cuando vayamos a la tubería del Pado. Bueno, espero que no haya aburrido demasiado. Sin que me interrumpáis, la verdad es que yo sí me he aburrido. Bueno, pero hay que avanzar un poquito, que si no luego no tengo que ir más rápido, los otros temas y nos viene bien. Que lo hago un poco por vosotros, no porque me mole hacer clases de este tipo.
Bueno, chao.